Hola, buenas tardes. Nosotras somos el equipo número 9, conformado por Paulina Lara, Montserrat Delgado, Melissa García y su servidora Jimena Valdés. Y les expondremos acerca del síndrome de Cauda-Equina, o mejor conocido con su nombre coloquial como síndrome de la cola de caballo. Comenzaré dándoles una breve introducción. El síndrome de la cola de caballo se trata de una afección nerviosa. Es la continuación caudal de la médula espinal. Es un haz de nervios que se extiende desde la parte inferior de la médula espinal a través de las vértebras inferiores y sobre el hueso situado en la base de la columna que se llama sacro. En nosotros los humanos puede ocasionar lumbalgia, problemas con la continencia urinaria y fecal, también dificultad para caminar, disminución sexual, disminución de la sensibilidad e incluso hasta la pérdida de la movilidad en las piernas. Primero que nada, la columna vertebral se extiende desde el cráneo hasta la pelvis y se compone de 33 huesos individuales llamadas vértebras. Estas vértebras se dividen en diferentes grupos o secciones que van apilándose uno sobre otro. Primero están las vértebras cervicales que van desde C1 hasta C7. Después siguen las torácicas o también llamadas dorsales que van aumentando de tamaño desde T1 hasta T12. Posteriormente están las lumbares desde L1 hasta L5. Luego sigue el sacro y el coxis desde S1 hasta S5. Por lo tanto, como pueden ver en la imagen, el síndrome de Cauda-Equina está formado por las raíces nerviosas espinales de L1 hasta L5 y continúa en S1 hasta S5. Estas vienen siendo pues las más afectadas por este síndrome. Las funciones que cumplen el conjunto de nervios donde se sitúa el síndrome de Cauda-Equina son la inervación sensorial y motora de las extremidades inferiores, el cual permite movilizar las piernas y percibir los estímulos sensitivos de estas áreas. También influye en la inervación sensorial del área central de la pelvis y el sacro, que viene siendo el pubis, la región perineal y parte de las extremidades inferiores. Y por último también permite el control voluntario de los esfínteres externos, tanto el anal como el urinario, así como también las erecciones en hombres. La incidencia de este síndrome normalmente es de 2 y 6% de todas las laminectomías para la hernia discal lumbar. En más del 85% de las personas afectadas por este síndrome, los síntomas llegan a aparecer de forma aguda y se dan a conocer en unas pocas horas. Aunque el síndrome de la cola de caballo no es tan frecuente como otras enfermedades, las secuelas que dejan generan altos gastos a la salud pública. La prevalencia más alta fue en los niveles topográficos y neurológicos con un 72.7%. La causa más prevalente fue la hernia de disco, 72.7%, seguida de tumor, 13.6%, traumatismos, 9.1% y problemas vasculares, 4.5%. Si bien afecta con mayor frecuencia a los adultos mayores de 40 años, esta afección puede presentarse en personas de cualquier edad. Hay muchos factores causales que pueden conducir al estrechamiento de la médula espinal inferior y dañar o irritar la cauda equina, impidiendo que los nervios espinales que los conforman puedan seguir realizando sus funciones. La situación de compresión y daño que originan el síndrome de la cola de caballo pueden presentarse debido a las siguientes causas. 1. La rotura de un disco intervertebral localizado en la zona lumbar o sacra es la causa más frecuente. Esta rotura puede ser por causa degenerativa, como en la artrosis de columna, como consecuencia de un traumatismo, ya sea una caída o un accidente, o por un tumor que comprime las raíces nerviosas. 2. Por la aparición de un hematoma tras la realización de una punción lumbar en personas que tengan, por ejemplo, un problema en la coagulación de su sangre. 3. Por una infección que produzca una colección de pus, absceso a dicho nivel. 4. Algunos niños nacen con malformaciones de la columna vertebral o sufren traumatismos durante el parto que la dañan, produciendo así un síndrome de la cola de caballo. 5.
Una intervención quirúrgica también puede provocar el estrechamiento de las fibras nerviosas. 6. Complicaciones durante la anestesia epidural. Los síntomas típicos del síndrome son transitorios. Si cualquiera de estas situaciones patológicas ocurre por debajo de la última vértebra dorsal, conllevará al síndrome de la cola de caballo. Realmente no existe una acción preventiva para esta lesión, pero teniendo en cuenta que las lesiones en la columna lumbar son las que propician el síndrome de la cauda equina, sería útil realizar acciones para prevenir lesiones lumbares como las hernias discales. Las recomendaciones serán las siguientes. Si se van a llevar a cabo actividades deportivas o laborales de alto riesgo para la espalda, se recomienda el uso de equipos para la protección lumbar. Evitar levantar peso excesivo haciendo fuerza con la espalda. Si se requiere realizar esta acción, se recomienda flexionar las rodillas y mientras se mantiene la columna recta. Mantener un peso saludable. Realizar ejercicios enfocados en el fortalecimiento de la región media del cuerpo. Evitar el consumo de tabaco o cigarrillos, ya que se ha comprobado su relación con la degeneración y fragilidad de los discos vertebrales. Mi nombre es Melissa García y yo voy a hablar un poco acerca de los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento del síndrome de la cola de caballo. El síndrome de la cola de caballo es algo difícil de diagnosticar en su etapa temprana, ya que los síntomas aparecen de forma lenta. Pero en los casos de pacientes con síndrome de cola de caballo se puede llegar a la conclusión de que presentan síntomas similares, como por ejemplo el dolor lumbar en la parte más baja de la columna, el dolor o la pérdida de fuerza en una o ambas piernas, incluso en los muslos, debilidad, alteraciones en la sensibilidad como acolchamiento, hormigueo, anestesia y pérdida de reflejos en la zona de las nalgas, cara interna de los muslos, en las piernas y puede llegar hasta los pies. Anestesia en la zona perineal, que causa de hormigueo y falta de sensibilidad en la zona del periné, que es la zona entre la región genital y el ano. Esta en ocasiones se acompaña de problemas para orinar como la incontinencia urinaria, escape de orina o retención de la orina, o también para ir al baño. Incontinencia fecal, escape de heces o estreñimiento. También otro síntoma es la disfunción de la respuesta sexual. Los hombres con síndrome de cola de caballo pueden llegar a tener disfunción eréctil. El diagnóstico. El diagnóstico del síndrome de la cola de caballo es un diagnóstico clínico que debe ayudarse con la realización de radiografías TAC, tomografía axial computarizada y RMN, resonancia magnética nuclear. En algunas ocasiones es necesario realizar una mielografía o un electromiograma. El objetivo del diagnóstico diferencial es identificar cuál de las muchas causas del síndrome es la que ocasiona el daño a la cola de caballo. Y los más frecuentes son la hernia discal invertebral, el hematoma espinal, fracturas vertebrales patológicas o traumáticas, estenosis o lesión del canal lumbar, infección espinal, absceso y meningitis. El proceso de diagnóstico consiste en una combinación de un buen examen clínico físico, neurológico, así como varios estudios de imagenología, especialmente la resonancia magnética. Las pruebas que se llevan a cabo son pruebas para verificar el soporte sobre una pierna, el soporte de los pies y los demás movimientos de los miembros inferiores. Pruebas para verificar el estado de los diversos reflejos inferiores, como el reflejo de los isquiotibiales, reflejo patelar, reflejo de Aquiles y reflejo bulbocavernoso. También pruebas para verificar la sensibilidad de la zona de las piernas. Si después de estas pruebas se presenta la sospecha del síndrome, se indican estudios imagenológicos. El tratamiento puede ser mediante cirugía y ante el síndrome de la cola de caballo es urgente intervenir, ya que se debe aliviar la presión ejercida sobre las raíces nerviosas. Muchas veces esta presión puede producir déficits neurológicos, de los cuales algunos pueden no volver a recuperarse. En algunos casos los daños son muy avanzados y recurrir a la operación no recupera la función alterada, ya sea la movilidad, sensibilidad o alteraciones en el funcionamiento de la vejiga o la parte final del intestino. También, después de la cirugía, se utilizan medicamentos antiinflamatorios no esteroides u otros analgésicos. Si estos medicamentos no alivian el dolor,
Los corticosteroides administrados por vía oral o mediante inyección pueden ser eficaces. Los corticosteroides también pueden reducir la hinchazón. El grado de recuperación de la persona depende mucho de la causa y de la rapidez con que se trata. Es más probable que los síntomas disminuyan o desaparezcan si se identifica la causa y se trata de inmediato. También está la fisioterapia, que en sí no cumple un papel en el tratamiento inicial, ya que es una afección neurológica que no puede ser resuelta mediante intervenciones conservadoras. Solo la cirugía puede revertir los efectos que origina esta compresión nerviosa. Este síndrome ocasiona varios efectos negativos y alteraciones de la salud que desmejoran el estilo de vida del paciente, y que en muchos casos estas alteraciones a pesar del tratamiento quirúrgico, resultan permanentes. Sin embargo, una vez eliminado el componente opresor sobre los nervios caudales mediante cirugía, la fisioterapia resulta útil para reducir los efectos negativos de esta compresión nerviosa. Con la fisioterapia se busca lograr una máxima recuperación neurológica e independencia del paciente, una columna vertebral lumbar flexible y sin dolor, recuperar la movilidad y la fuerza en miembros inferiores, brindarle mayor fuerza y estabilidad a la región del core, reeducar y recuperar la función de la marcha, mejorar la capacidad funcional de la vejiga y el intestino, mejorar la función sexual, prevenir la aparición de depresión y mejorar el estado anímico del paciente, promover el bienestar y conseguir mejorar la calidad de vida del paciente. Las intervenciones para conseguir los objetivos anteriores expuestos van a variar en cada caso. Algunas de las intervenciones utilizadas en la rehabilitación de una cirugía de síndrome de cola de caballo son: educación para el manejo del dolor, educación postural y ergonómica, electroestimulación nerviosa y biofeedback, ejercicios de tonificación de la musculatura del suelo pélvico, ejercicio terapéutico de fortalecimiento y flexibilización de la región lumbar y los miembros inferiores, técnicas de estimulación sensitiva en las áreas comprometidas, reeducación postural global para gestionar presiones sobre la espalda, ejercicios hipopresivos, reeducación de la marcha, masaje terapéutico y terapia manual. Hasta aquí sería todo de mi parte. Dejo que mis compañeras continúen con el resto de la exposición. Mi nombre es Ana Paulina Lara Soto y voy a hablar acerca del pronóstico y las enfermedades con las que puede ser confundido el síndrome de la cola de caballo. El pronóstico depende de los niveles espinales envueltos, la naturaleza e intensidad de la compresión y el grado de déficit neurológico. Los resultados son los favorables si la descompresión se lleva a cabo lo más pronto posible, es decir, cuando el síndrome permanece incompleto en el momento de la descompresión quirúrgica. Un factor decisivo para determinar el pronóstico es el tiempo entre la primera aparición de los síntomas y la ejecución del tratamiento. Como hemos comentado, si se diagnostica esa afección, la cirugía debe realizarse dentro de las próximas 24 o 48 horas. Cuanto más tiempo transcurra antes de la intervención que elimine la presión que causa daño al nervio, mayor es el daño causado al nervio, por lo que cualquier retraso adicional aumenta el riesgo de que el paciente presente un daño irreversible en los nervios espinales, que puede asociarse con parálisis permanente, incontinencia y trastornos de sensibilidad. Luego de la cirugía, la extensión de la recuperación es variable, y es posible que los pacientes sigan experimentando algo de dolor, problemas con su vejiga y su intestino, y otras disfunciones dependiendo de la duración y la gravedad de los síntomas previos a la cirugía. El daño nervioso puede significar hasta varios años de recuperación, ya que el crecimiento nervioso es sumamente lento. Sin embargo, son muy raros los casos que los nervios espinales pueden recuperarse de una compresión y estrechamiento prolongado. Además, el patrón de compresión y los síntomas presentes también tienen un impacto importante en el pronóstico del paciente afectado. Si hay una retención urinaria completa, el pronóstico es desfavorable incluso con una cirugía temprana.
La médula espinal es definida como un conducto nervioso y considerada una porción del sistema nervioso central, por lo que se encuentra íntimamente relacionada con el cerebro y el tronco encéfalo, siendo vital para la transmisión de las señales nerviosas desde la periferia hacia los centros superiores y viceversa. Esto explica por qué cuando hay alguna afectación en su recorrido, se interrumpe ya sea parcial o totalmente la conducción nerviosa, generando así la aparición de múltiples signos clínicos por debajo de la zona lesionada. Ahora bien, como la médula se compone de estructuras nerviosas que llevan la información sensitiva y motora mediante los nervios periféricos, por consiguiente, cuando alguna parte de su trayecto se afecta, se presentarán signos típicos, los cuales pueden ser confundidos con diferentes enfermedades neurológicas. Por ejemplo, en el caso del síndrome de la cola de caballo, que ocurre por compresión de la cauda equina y que se manifiesta con síntomas en las piernas, encontramos varias patologías que pueden presentarse de forma similar en el individuo, destacando entre ellas las que mencionaré a continuación. Espondilitis anquilosante. Es una enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmunológico comienza a destruir los tejidos sanos de la zona lumbar de la columna vertebral, por lo que al principio sus síntomas pueden ser similares a los que ocasiona el síndrome de la cola de caballo. Sin embargo, es importante saber que al ser una de las patologías autoinmunes, existen otras áreas corporales que también resultan afectadas, por lo que al realizar una evaluación exhaustiva de las otras articulaciones y sistemas, con sus respectivos exámenes pueden ayudar a descartarla y a comenzar el correcto tratamiento médico. Esclerosis múltiple. El término de esclerosis múltiple fue inventado por un médico en la época de los años 1800, cuando percibió en sus pacientes la presencia de síntomas de origen neurológico, los cuales abarcaban desde alteraciones en el movimiento y la sensibilidad, hasta disfunción sexual, incontinencia urinaria, trastornos de la marcha y problemas en la visión, lo que explica por qué en muchas ocasiones puede ser confundida con la lesión de la cauda equina. Enfermedad del filum. Esta enfermedad, también considerada neurológica, es una entidad clínica que se presenta con dolor en distintas zonas de la columna vertebral, debido a esta afectación del filum terminale, la cual es una estructura nerviosa que se localiza cercana a la cauda equina, por lo que muchas veces sus características clínicas son parecidas al síndrome, siendo necesario que se tome en cuenta al momento del diagnóstico y del tratamiento médico. Mielitis transversa. El principal síntoma que acompaña a esta patología es el dolor en la zona inferior de la espalda junto con las alteraciones en la vejiga y los problemas sensitivos, por lo que es una de las que más se asemeja al síndrome de la cola de caballo, siendo de suma importancia que se realicen los exámenes pertinentes para evitar un diagnóstico incorrecto. El síndrome de la cola de caballo es una urgencia diagnóstica y quirúrgica. Una demora en el tratamiento influye definitivamente sobre el futuro del paciente, por lo que debe ser conocido y sospechado para derivar con urgencia al salón de operaciones. La exploración física es la herramienta más importante en el diagnóstico temprano. La IRM es el método de elección diagnóstico en la actualidad. El tratamiento del hematoma epidural espontáneo sin importar la causa es la descompresión quirúrgica temprana y de urgencia. El síndrome de la cola de caballo es una urgencia quirúrgica con secuelas graves a nivel esfinteriano, sexual y motor, si no se trata de forma adecuada. El diagnóstico precoz por el médico emergencista es fundamental, ya que es el primer eslabón en la atención médica, por lo que el conocimiento de esta patología es imprescindible. Aunque el síndrome de la cola de caballo es una enfermedad poco común,
no debe pasar desapercibida, ya que afecta diversas funciones del cuerpo por la zona en la que está. Bioquímicamente hablando, se mencionó que el síndrome de la cola de caballo produce alteraciones en el sistema urinario. Se mencionó, por ejemplo, la incontinencia. El síndrome de la cola de caballo, al afectar el sistema urinario, afecta también las hormonas que contribuyen en la conservación de la membrana que recubre la uretra y la vejiga. En el caso de las mujeres es el estrógeno y en los hombres es la testosterona. El síndrome de la cola de caballo en algunas ocasiones genera disfunción eréctil. Esto indica que afecta directamente la producción de testosterona en los varones. La bioquímica ha ayudado a comprender diversas cosas del síndrome de la cola de caballo, como los ejemplos antes mencionados y muchas cosas más. Gracias por su atención.